Hola, ¿cómo están amigos? Bienvenidos a este entrenamiento en vivo que lo llamo bloqueos mentales, cómo destruyen tu vida lentamente. ¿De dónde pues nació la idea de hacer este bloqueo mental, este entrenamiento? Dado a que, bueno, les quiero pedir disculpas, en estos momentos pues son las 4 de la tarde en Colombia, realmente hasta ahora hay mucho tráfico por la zona en donde vivo. Muy probablemente vamos a escuchar ruidos de vehículos, pero bueno, la idea es sacarle el mayor provecho a este entrenamiento para ustedes. Y bueno, como les decía, ¿de dónde nació este entrenamiento? Bueno, esta mañana publiqué un entrenamiento que muestra cuáles son las causas más frecuentes por las cuales las personas o las compañías fracasan a la hora de implementar su propia metodología de gerencia de proyectos. Dentro de ese entrenamiento hablo de un tema muy particular que se llaman o muestro cuáles son los bloqueos mentales y físicos que puede tener una persona. Pero particularmente me han hecho diferentes preguntas de cada uno de estos bloqueos mentales, entonces quiero ampliar un poco la información referente a este tema, pero pues la primera aclaración que quiero hacer es pues yo no soy psicólogo, pero sí mis estudios, particularmente en gerencia de proyectos, en mi maestría, mi enfoque fue basado en las competencias personales. Entonces, realmente tuve que leer mucho de la parte psicológica, pero nuevamente repito, no soy psicólogo, simplemente les voy a dar cuál es mi punto de vista referente a este tema de bloqueos mentales y por qué considero que los bloqueos mentales sí destruyen la vida de las personas lentamente. Entonces, lo primero que quiero iniciar es haciendo una definición muy sencilla de qué es un bloqueo mental. Y un bloqueo mental es la forma en cómo nuestro cerebro ve o siente los estímulos del entorno, lo cual le impiden tomar acción o le impiden realizar ciertas actividades. Es decir, esto nos impide o estos bloqueos mentales impiden que la persona haga su crecimiento mental o su crecimiento personal o profesional. Entonces ahí es donde radica pues la importancia de que le debemos dar a esos bloqueos mentales y realmente esos bloqueos mentales son muy fáciles de identificar. Ya vamos a nombrar los que yo considero que son los más comunes porque alguna vez los tuve o a muchas personas se los he escuchado. Pero generalmente, ¿de dónde nacen los bloqueos mentales o cómo se crean estos bloqueos mentales dentro de nuestro cerebro? Particularmente, los expertos hablan que se crean por trastornos psicológicos o por traumas no resueltos, es decir, que nosotros hemos sido expuestos a situaciones extremas, las cuales nos han causado ese bloqueo mental. Yo siempre doy acá el ejemplo de muy seguramente alguna vez alguien muy pequeño, por primera vez cuando trató de nadar, casi se ahoga, eso le genera un trastorno psicológico y miedo hacia el agua. Entonces ese bloqueo mental, muy probablemente, pues hay personas que lo superan, hay otras que no. Yo conozco personas hoy que tienen mi misma edad, estamos hablando entre los 30 y 35 años, que no saben nadar y les da miedo el agua. Entonces esos son esos bloqueos mentales causados por trastornos psicológicos o traumas no resueltos. Otra de las fuentes comunes es la falta de conexión con las emociones. Hay personas eh, que definitivamente porque por algún, digamos, tal vez sea el problema que tuvieron una decepción amorosa, entonces ya deciden no volver a expresar su forma de querer o de amar a alguien y eso genera un bloqueo mental porque va a impedir que esa persona pues conozca la experiencia del amor o pueda conocer nuevos amigos porque también eso sucede con eso cuando por ejemplo te expresas con alguien, le expresas tú cómo lo aprecias y esa persona desprecia ese aprecio, pues muy seguramente eso te puede generar un bloqueo mental. También hay creencias erróneas o adquiridas desde la infancia y esta es la más común.
que sucede, especialmente en nuestro eh, ámbito latinoamericano. Por ejemplo, yo siempre he dicho que una de las creencias erróneas más comunes es referente al dinero. Yo creo que muchas veces a todos nosotros nos han dicho que el dinero no crece de los árboles, entonces eso nos genera creencias de que conseguir dinero es muy difícil y como creemos que es muy difícil, pues muy seguramente pues no lo conseguimos en abundancia por eso. También hay muchas creencias, eh, no sé, bueno, esa digamos que es la que se me ocurre por ahora referente a las creencias erróneas adquiridas desde la infancia, pero a esas se refieren a todo lo que hemos escuchado, especialmente desde nuestro hogar. Esas son todas las que mm, nos han dicho desde pequeños y pues a hoy como adultos creemos que son reales y son las más complicadas de romper, pero créanme que se pueden romper. Existen otras que son adquiridas o estos bloqueos mentales son creados por los sentimientos de culpa, porque creemos que debido a una acción que nosotros hicimos le causamos daño a alguien y ese daño pues muy probablemente sea lo que nos impida volver a intentar cierta acción o cierta actividad porque nos da miedo volverle a causar o ese daño a esa misma persona o causarle daño a otra persona que apreciamos. Y finalmente, una de las causas más comunes para crear bloqueos mentales que encontré era la idealización del yo. Y la idealización del yo está relacionada a dos cosas particularmente. Está relacionada a cuando la persona es perfeccionista. O sea, no permite que algo se haga hasta que no esté perfecto. Entonces eso sucede mucho, por ejemplo, para las personas que quieren emprender. Las personas que quieren emprender eh, no sacan su emprendimiento a la luz porque consideran que aún no es perfecto o consideran que por no ser perfecto nadie se los va a comprar o nadie lo va a vender y ese perfeccionalista o ese perfeccionalismo o idealización del yo le impide eso, le genera ese bloqueo mental el cual le impide sacar al mercado su emprendimiento. O la otra es cuando el ego no se lo permite. Entonces hay personas que no sacan su emprendimiento porque consideran que su emprendimiento aún no está desarrollado completamente y no está a la altura de sus conocimientos o de su experiencia. Y por eso el ego tampoco le permite realizar esa actividad. O muchas veces es ese tipo de cosas. No sé, la persona podría ir a hacer un voluntariado ayudando a algunas personas pobres, no sé, enseñándoles una actividad, a cómo generar unos ingresos, y la persona no realiza esa actividad porque su ego no se lo permite, porque esas personas no están a la altura para recibir su educación. Entonces, esas son las 5 fuentes para crear bloqueos mentales, que se lo repito, trastornos psicológicos o traumas no resueltos, está la falta de conexión con las emociones, las creencias erróneas adquiridas en la infancia, sentimientos de culpa y la idealización del yo. Estas son como las 5 causas. Estas 5 causas, ¿cuáles son los bloqueos mentales más comunes que nos crean o que se desarrollan dentro de nosotros? Bueno, el primero o el que de los que más he escuchado se llama el tengo miedo. El tengo miedo y por eso no realizo tal cosa. Yo siempre he dicho que tener miedo no es malo. El problema de tener miedo es que el miedo es como la gasolina. Dependiendo cómo se use, puede ser bueno o puede ser malo. Entonces tú puedes usar, por ejemplo, el miedo o esta gasolina como un bloqueante, como algo que te impide eh, realizar esa actividad. O puedes usarlo como un potencializador, algo que acelera a que tú realmente realices esa actividad. Entonces yo siempre aquí doy el ejemplo de muy seguramente si alguien ve en peligro a su, no sé, tal vez algún familiar muy querido, a su esposa, a su novia, a sus hijos, pues muy seguramente ese padre o esa madre su cuerpo se va a mover para proteger a su hijo a pesar de que, porque ahí el miedo es miedo a perder a ese familiar y por eso el miedo se puede usar como potencializador, pero existe lo contrario que a veces
a la persona lo que le causa el miedo es un bloqueante. El miedo lo que genera es que no se paralice o no pueda realizar la actividad que desea hacer. Entonces, uno de los bloqueos más comunes es el tengo miedo, y lo que quiero que aprendamos con el tengo miedo es que debemos aprender a usarlo como potencializador, algo que nos impulse a realizar esa actividad. ¿Listo? El segundo bloqueo mental más común es el de no puedo hacerlo. Siempre hablamos de no puedo hacerlo, siempre tenemos una excusa para no poderlo hacer. Pero ahí es donde yo siempre hablo que en el mundo existen dos tipos de personas. Existen las personas que son especialistas para perder las oportunidades y que son expertas que son expertas también para sacar excusas. Ese es uno de los tipos de personas. Si tú eres una de las personas que te gusta perder las oportunidades y que eres un experto en sacar excusas, pues definitivamente siempre vas a tener este bloqueo mental del no puedo hacerlo. Pero también existen personas al contrario, que son personas que cada vez que ven una oportunidad, que han aprendido a ver el vaso medio lleno y no el vaso medio vacío, pues aprovechan cada oportunidad que el mundo les da y aprenden a crear su propia realidad, o aprenden a crear la realidad que ellos quieren para ellos. Entonces acá la forma de combatir este bloqueo es que tomes una decisión. ¿Qué persona quieres ser? ¿Quieres ser la persona que toma las oportunidades que aparecen al frente de ellos, o que eres la persona que deja perder esas oportunidades y que es una experta, que tiene un magíster en sacar excusas para no realizar las cosas? Eso depende solo de la decisión que tú quieras tomar para tu vida. Eso sería el segundo bloqueo mental. Como tercer bloqueo mental, y este es el que más me preocupa y es el que más escucho, es el de no tengo tiempo. Yo siempre he dicho que el tiempo es de las cosas más democráticas que existen en el mundo. El tiempo es el mismo para todos nosotros tenemos las mismas 24 horas del día. Otra cosa es que existen personas que son excelentes administradores de su tiempo, y otra es que hay personas que son pésimos administradores de su tiempo. Entonces yo siempre he dicho que la mejor forma de borrar ese bloqueo es generando una administración de tiempo muy sencilla. O sea, yo siempre he dicho, miren, por lo menos uno podría decir que el día tiene 24 horas. De esas 24 horas, exageremos que nos gastemos 8 horas durmiendo, que me parece que es mucho tiempo, pero digamos que es lo normal, lo más común, lo que más realiza las personas. Entonces, si digamos que de esas 24 horas gastamos 8 tiempo en dormir, y además que es obligatorio por salud, pues nos quedan aún 16 horas. Y digamos que eh, en tu trabajo diariamente te gastas 9 horas al día. Digamos que obligatoriamente, porque tienes un trabajo, es estable, quieres mantenerlo, obviamente es el sustento de tu hogar, pues digamos que en ese trabajo te dedicas 9 horas. Es decir, que de esas 16 horas que tenemos, aún, y le restamos las 9 horas que nos gastamos trabajando, pues aún nos quedan 7 horas. Nos quedan 7 horas, las cuales exageremos un poco más también, de las cuales te vas a gastar 5 horas, vas a gastar 5 horas en ocio, en actividades de ocio, o realmente lo vas a gastar en actividades importantes para tu vida. Por ejemplo, no sé, ir a un banco, es algo que todos tenemos que hacer necesariamente, bueno, aunque ahora ya con el internet no tanto, pero, o por lo menos en ocio, puedes usarlo para jugar fútbol, para ir al peluquero, para hacerte el manicure, para un sinfín de actividades. Y digamos que te gastas 5 horas diarias en ocio, que eso me parece muchísimo, pero vamos a decir que hablamos de 7 horas diarias. Y si lo comparamos con el tiempo que todavía nos sobra, aún nos quedan 2 horas, todavía nos sobran 2 horas que podríamos invertir diariamente para hacer las cosas que nosotros queramos, o las cosas que nos van a ayudar a crecer, o las cosas que realmente son nuestros sueños. Y si tú multiplicas esas 2 horas diarias por 7 días de la semana, entonces en teoría a la semana vas a tener 14 horas
para cumplir tus sueños. Y si lo multiplicas por un mes, sería por 4, serían 56 horas que tendrías al mes para poder crear tus sueños. Entonces yo creo que la excusa de que no tengo tiempo es la más errónea de todas o es el bloqueo mental más mentiroso porque todos tenemos las mismas 24 horas y si ustedes vieron con la pequeña distribución mental que acabamos de hacer, pues vas a tener suficientes horas para poder crear cualquier tipo de sueño que tú quieras. Lo importante acá es que lo quieras hacer. Entonces ese era el tercer bloqueo mental. El cuarto, y es uno de los más complicados porque, como les decía en el ejemplo, es el que está arriesgado a lo que nos han enseñado desde nuestra casa, es que muchas personas no consiguen lo que quieren o no cumplen sus sueños o no disfrutan de sus esfuerzos porque siempre van a sacar, digamos, el bloqueo mental de que no tengo dinero o es muy costoso. Y aquí yo siempre digo dos cosas. La cosa es que lo primero que debemos entender como seres humanos es que podemos tener todo lo que queramos en la vida. Lo importante es que debemos entender que no podemos tenerlo todo a la vez. Es decir, que podemos obtenerlo todo, pero paso a paso. Primero una cosa, después la otra. Lo que hay que hacer es organizadamente para pues no vernos en problemas económicos. Lo otro es que yo siempre también doy un ejemplo referente a que al no tengo dinero es muy costoso o digamos que de esa manera he roto ese bloqueo para mí, es que si tú tuvieras un familiar muy cercano, alguien que quisieras mucho y supieras que la vida de esa persona depende de un medicamento que cuesta $200, 500, no, pongámosle $200. Ese medicamento cuesta $200. ¿Qué harías tú para conseguir ese dinero y poderle salvar la vida a esa persona? Yo diría o creería que harías hasta lo imposible para poderlo conseguir. Y lo imposible hablo de endeudarte. Y a lo que hoy es cuando algo es para ti, va a ser para tu crecimiento, te va a ayudar a mejorar y muy probablemente a mejorar de manera económica, sacas mil excusas y especialmente la que no tengo dinero. Y eso me parece muy triste que alguien no se dé esa oportunidad de crecer por simplemente creer que no tiene ese dinero y que no tiene esa posibilidad de eh, recuperarlo algún día. Y adicional a esto, pues como les decía que una de las formas de poder conseguir dinero es pidiéndolo prestado. Miren, cuando yo arranqué en este mundo de la gerencia de proyectos, la primera capacitación que yo quise hacer, esa capacitación, yo no tenía el dinero para hacerla y lo primero que hice fue acudir a mis padres. Hablé con ellos y ellos, pues por ser un tema de educación, obviamente accedieron a prestarme el dinero y una vez yo terminé esto y pude generar un ahorro y posteriormente tuve ascensos salariales, pues con mayor facilidad les pude devolver su dinero. Pero también durante ese transcurso aprendí un término de Robert Kiyosaki, no sé si ustedes han leído el libro Padre Rico, Padre Pobre, en donde él ahí nos enseña que existen dos tipos de deuda. Y existe la deuda buena y la deuda mala. Y la deuda mala es la deuda que usamos para comprar pasivos, o sea, cosas que nos sacan dinero del bolsillo. Pero la deuda buena es cuando adquirimos activos los cuales nos generan o nos llevan dinero a nuestro bolsillo. Y generalmente Robert Kiyosaki habla de dos activos. Uno es la creación de negocios y la otra es la inversión en educación. Entonces, si tú estás tomando una deuda para educarte o para crear tu propio negocio, créeme que no puedes tener la excusa de que no tengo dinero porque vas a saber que en un futuro muy cercano lo vas a poder recuperar. Listo, entonces de eso les quería hablar referente al bloqueo del no tengo dinero o es muy costoso. El otro bloqueo mental es que he escuchado es que eso es imposible. Y yo siempre les respondo que, ¿cómo sabe que es imposible si jamás lo ha hecho? O sea, la única forma de saber que algo es imposible es porque yo ya lo intenté y lo intenté miles de veces
y tampoco lo pude hacer. Ahí es donde me acuerdo mucho, se me olvidó el nombre de la persona que creó la bombilla. Esta persona creó la bombilla, o él dice, yo creé mil y una formas de cómo no construir una bombilla porque la bombilla le funcionó hasta la 1002. Entonces, nada es imposible hasta que no lo intentas. Y por eso las personas creen que las cosas es imposible porque ni siquiera lo intentaron y al no haberlo intentado dentro de su cerebro queda la palabra imposible pegada a esa actividad. Y ahí es donde yo siempre entro al entrenamiento que les compartí el día de ayer, un poco tarde por los problemas técnicos que tuvimos, pero en donde está o radica particularmente cuál es la diferencia entre fallar y fracasar. Recuerden que fallar y fracasar, las dos cosas conllevan a cometer un error, pero la diferencia particular es que cuando fallas, tú aprendes de ese error y lo vuelves a intentar de una mejor manera, en donde finalmente, créanme que en alguno de los reintentos lo vas a lograr. Pero el día que tú fracasas es el día en que definitivamente te rindes y defines no hacerlo más. Y ahí es donde nace la palabra imposible para realizar esa actividad. Por eso es muy importante entender lo que vimos ayer en ese entrenamiento, que el fallo o el fracaso también hay que verlo como un cadáver al cual le tenemos que hacer una autopsia que nos va a entregar una información muy importante, la cual te va a permitir identificar qué fue lo que hiciste mal y qué es lo que no debes volver a hacer para no fallar nuevamente al hacer esta actividad. Entonces, bueno, esto es lo que les quería decir referente a cuando las personas les digan a ustedes que eso es imposible, eso es lo que le pueden responder. Otro de los bloqueos mentales que he encontrado va hacia ambos extremos. Muchas personas me han dicho, no, Jairo, es que yo no puedo hacer eso porque soy muy viejo, o al contrario, me lo han dicho, no, Jairo, yo no puedo hacer eso porque soy muy joven. Cada vez que me dicen, por lo menos los que me dicen que están muy viejos, siempre me acuerdo del loguito de KFC. Yo creo que todos hemos visto el logo de KFC, que es una de las franquicias más grandes del mundo de pollo apanado o pollo frito, que es Kentucky Fried Chicken. Y cuando yo conocí la historia de esa multinacional, entendí que realmente a cualquier edad yo puedo hacer lo que yo quiera, dado que el fundador de esto fue el coronel Anderson, y este hombre desde sus 40 años empezó con este emprendimiento y hasta los 62 años logró que fuera exitoso a nivel mundial. Entonces, esa persona a sus 40 años tomó una decisión, borró el imposible, borró el no tengo miedo, borró el no tengo dinero, el no puedo hacerlo, definió borrarlo de su vida y finalmente 22 años después, no importa que se haya demorado todo eso, lo logró, se volvió una de las franquicias que hoy en día existen más famosas en el país. Eso me acuerdo siempre que me dicen cuando la persona que está muy vieja para realizar eso. Y cuando me dicen es que yo soy muy joven, siempre me acuerdo de Mark Zuckerberg, el dueño de Facebook, el dueño de esta plataforma. ¿Ustedes saben a qué edad ese hombre empezó a construir el emporio que tiene hoy? A sus 19 años. O sea, por ejemplo, si fuera mi edad hoy, más de 20 años, el man tomó la decisión de borrar sus bloqueos mentales, especialmente el de soy muy joven, porque a la edad, cuando él creó Facebook, él estaba estudiando en la universidad en ese momento, pero él creyó en su idea y creyó en su emprendimiento, y por eso yo les digo que esa excusa de que soy muy viejo, soy muy joven, no, realmente es de las excusas más absurdas que existen en el mundo, porque cada quien puede lograr lo que quiere a la edad que quiere. Lo importante es que haga el intento y pues que logre el objetivo que quiera. Entonces, cuando les digan eso, piensen en estos dos personajes y verán que esa duda se les va a despejar. La otra que he escuchado es que eso es muy arriesgado. Y pues yo siempre he dicho que ahí es donde entra la diferencia o debemos aprender la diferencia entre arriesgar y apostar. Apostar es cuando se lo estás dejando todo al azar. Vas a actuar sin ningún tipo de información, vas a esperar
que suceda lo que tenga que suceder, que tampoco estoy de acuerdo con eso, pero bueno, hay muchas personas que creen eso. Y pues al esperar que suceda lo que tenga que suceder, tú te vas a conformar con el resultado, sea bueno o malo, que es donde no estoy de acuerdo, porque uno siempre tiene que estar es dispuesto a obtener solo resultados buenos de sus esfuerzos. ¿Por qué tiene que esperar que de un esfuerzo haya un resultado malo? Y entonces cuando tú arriesgas, tú tomas decisiones basado en alguna información que tienes, que recolectaste, que conseguiste, por el que pagaste por ella, no importa, pero cuando tomas un riesgo, estás tomando una decisión de actuar basada en una información, lo cual tú determinas cuál es esa probabilidad de lograr el objetivo o de fallar. Y simplemente si fallas, nuevamente volvemos al anterior, bloqueo mental, en donde si fallo, pues aprendí y esa información del fallo, en donde aprendí de mi error, pues me va a servir para la estadística cuando lo vuelva a intentar, en donde ya no va a ser demasiado arriesgado o ya no va a haber un riesgo porque yo ya sé qué debo hacer cada vez que me sucedan ciertas cosas que impidan que logre mi objetivo. Entonces, por eso el demasiado arriesgado es uno de los miedos más comunes, pero es porque la gente todo lo deja al azar, le gusta apostar y no arriesgar. ¿Listo? El último bloqueo mental que generalmente he escuchado es que no tengo experiencia. Y ahí es donde yo voy que si pues no lo intentas, nunca vas a adquirir la experiencia que crees que necesitas para hacerlo. O sea, la única forma de adquirir la experiencia es hacerlo, es arriesgarse, a tomar acción basado en una información que se tiene. Entonces, pues cuando alguien te diga es que no tengo la experiencia, pues yo siempre le digo es, háganlo hermano, que ahí va, ahí es donde va a conseguir la experiencia que usted necesita. ¿Para qué? Para que ya sepa hacer esa actividad, para que adquiera la competencia que requiere hacer esa actividad, porque recuerden todos los temas de competencias que hemos hablado. Entonces, estos son los 9 bloqueos mentales que quiero invitarlos a que borren de su mente, a que saquen de su mente, a que cada vez que escuchen a alguien decirlos, pues eh, hablen con esa persona, cuéntenle lo de este entrenamiento o compártanselo para que entiendan que el daño que se está haciendo a sí mismo porque se está limitando a sí mismo, está impidiendo que logre sus sueños, sus metas, sus propósitos, y eso es lo que nos hace seres humanos. Miren, los seres humanos venimos a este mundo para algo, no solamente venimos a respirar ni a comer, sino venimos por algún propósito que tenemos en la vida. Por ejemplo, mi propósito yo lo encontré el año pasado siendo profesor y entendí que uno de mis propósitos es ayudar a que haya mejores gerentes de proyectos en Latinoamérica. Y por eso estoy trabajando fuertemente en este proyecto que se llama Project Solving Academy, porque creo firmemente en mi propósito y creo firmemente en que lo puedo lograr, porque todos estos bloqueos mentales que les he comentado, ya he encontrado la forma de sacarlos de mi mente, de romper esas barreras. Y aquí es donde por eso les quiero nombrar bueno, les voy a nombrar nuevamente cuáles son estos bloqueos mentales. Como les dije, el primero, tengo miedo. El segundo es no puedo hacerlo. El tercero es no tengo tiempo. El cuarto es no tengo dinero. El quinto es imposible. Eso es imposible. Soy muy viejo, soy muy joven. Es el sexto. El séptimo es demasiado arriesgado. Y el octavo, no tengo experiencia, eran 8, pensé que eran 9. No tengo experiencia, ¿listo? Entonces, como les decía, ¿cuáles son las estrategias que yo he usado a través de todos estos años que me he enfrentado a estos bloqueos mentales? Pues el primero fue que desde que apareció el primero, pues tomé la decisión de enfrentarlos, de eh, no solamente decir es que no tengo dinero, pues listo, empiezo a crear acciones para poder conseguir el dinero, o no tengo tiempo, pues me siento y distribuyo de una manera o de una manera más adecuada mi tiempo para poder lograr esto. No, que estoy muy joven, pues no importa, vamos a intentarlo porque otros a mi edad han conseguido cosas más grandes. Pensamientos como esos son los que he ido
metiendo dentro de mi cerebro para que cuando me nazca un bloqueo mental, sean estos ya conocidos o nuevos, pues lo primero que hago es atacarlo. Pero bueno, este tema de atacarlo o de enfrentarlo puede suceder de dos maneras. Uno, como yo les estoy comentando, que lo hago yo con mi propia voluntad, porque yo quiero obtener ese beneficio o quiero obtener esa meta o quiero llegar a ese propósito que tanto anhelo. Pero muchas veces, dependiendo del tipo de bloqueo mental y dependiendo de cuál sea su fuente, muy seguramente van a requerir ayuda profesional. Entonces ahí es donde yo los invito. Si ustedes realmente encuentran un bloqueo mental y que ustedes solo no están pudiendo enfrentarlo, pues es hora de pasar al siguiente nivel y es buscar ayuda profesional. Para eso hay muy buenos psicólogos y son personas que realmente te van a ayudar a romper esas barreras, a romper esos bloqueos mentales. Esa es la recomendación que yo les podría dar. Solamente en el dado caso de que ustedes consideren que definitivamente el bloqueo mental no lo pueden vencer, no lo pueden superar. Pero esa sería mi recomendación. Bueno, la segunda estrategia para superar los bloqueos mentales es encontrar una motivación mayor. Entonces, generalmente las personas, sus motivaciones son sus hijos, su familia, y no está mal, no está mal, pero muchas veces esas motivaciones son muy efímeras para las personas a pesar de que sean nuestra familia. Hay que encontrar nuestro verdadero por qué queremos hacer esto, por qué queremos lograr esto. Por ejemplo, hay personas que con temas de salud, pues su por qué se vuelve el que no me quiero morir. Y eso los motiva tanto a que hay personas que se recuperan de cáncer, por ejemplo, hay personas que se recuperan de muchas enfermedades, pero simplemente es porque encontraron esa motivación superior que impidió que ese miedo o ese bloqueo mental no los dejara realizar todas las acciones que ellos requerían hacer para lograr su propósito, para lograr su meta. Y por eso es importante que encuentres esa motivación superior. Bueno, voy a tomar un poco de agua. Bueno, la tercera estrategia que les quiero compartir es, los invito a que aprendan a cumplirse a ustedes mismos. Y una de las cosas más tristes que existe en el planeta es que tú seas una persona incumplida, una persona que no cumple con sus promesas pequeñas. Yo tengo un dicho que dice que la persona que incumple sus promesas pequeñas no es una persona de confianza. Y las promesas pequeñas son como, por ejemplo, el llegar tarde, o por ejemplo, cuando te dicen, te llamo en 5 minutos y pasa una hora y no lo han llamado. Eso es incumplir una promesa pequeña y eso es síndrome de una persona que no merece tu confianza, porque si no cumple sus promesas pequeñas, ¿ustedes qué creen que va a pasar con las promesas grandes? Pues tampoco las va a cumplir. Entonces, pero eso, como les decía, es muy triste que ustedes no le cumplan a los demás, pero es más triste aún que ustedes no se cumplan a ustedes mismos. Ahí es donde yo he visto muchos casos en donde las personas quieren bajar de peso, quieren sacar una maestría, no sé, una certificación, quieren hacer un curso digital o presencial y no hacen nada porque definitivamente son personas que no han aprendido a cumplirse a sí mismos. Por eso, ahí es donde yo los invito, es que aprendan a cumplirse a ustedes mismos. Cuando tengan o quieran realizar una promesa, lo primero que tienen que hacer es coger, ponerse la mano en el corazón y empezar a trabajar arduamente para cumplirse esa promesa a ustedes mismos. A medida que ustedes aprenden a cumplirse sus propias promesas, cada vez va a ser más fácil que sigan cumpliendo con todos sus objetivos, sean personales, sean profesionales, siempre. Acuérdense que a Roma se llega paso a paso, se llega preguntando, o Roma se construyó ladrillo a ladrillo. Entonces, aquí pasa lo mismo, cuando ustedes aprenden a cumplirse a ustedes mismos, pues poco a poco van a ir construyendo los cimientos para cumplir todas sus metas, todos sus proyectos, todo lo que tengan para su vida, sus propósitos. Esa sería como la tercera estrategia simple para superar el bloqueo mental. Y la cuarta estrategia es crea la competencia de cumplir tus sueños y vuélvelo un hábito de vida.
Entonces aquí nuevamente les quiero recordar el tema de las competencias. Recuerden que la competencia es la capacidad para realizar cierta actividad. ¿Y cuando se dice que una persona es competente? Cuando de esa actividad obtiene un resultado positivo o superior a lo esperado. Si esa persona empieza a tener resultados negativos o menores a los esperados, pues se dicen que es una persona incompetente, que no tiene la competencia para realizar eso. Entonces, lo que te invito es que aprendas la competencia a cumplir tus sueños. Y recuerda cuál es la diferencia entre un sueño y una meta. Yo siempre he dicho que la diferencia entre un sueño y una meta es que el sueño está en nuestra cabeza y la meta también, pero con una fecha de finalización. Entonces, si no le empiezas a poner a tus sueños metas de finalización, pues nunca los vas a lograr. Por eso, ahí es donde es muy importante que crees o que aprendas esta competencia para crear o cumplir tus propios sueños. Acuérdate que para definir una competencia o que una competencia tiene tres componentes principalmente. Uno es, tienes que adquirir todos los conocimientos necesarios para poder realizar esa competencia. O sea, tienes que aprender la teoría que requieres para poder realizar la actividad a la cual se refiere esa competencia. Lo segundo es que debes crear la habilidad. Y recuerda que la única forma de crear una habilidad es con la práctica. Practícalo, practícalo y practícalo muchas veces hasta que finalmente eso se vuelve algo inconsciente dentro de tu vida. Y finalmente cuando se vuelve algo inconsciente, eso se vuelve un comportamiento tuyo. Es algo que se hace intrínseco dentro de tus comportamientos, dentro de tu forma de ver el mundo. Ahí es donde creas la competencia inconsciente. Son cosas que puedes realizar sin necesidad de estar pensando en eso o sin necesidad de estar prestando atención a la actividad. Y el ejemplo más claro ahí siempre es manejar. Manejar, digamos que la responsabilidad del conductor siempre es estar pendiente de las cosas que están al frente de su visión de la carretera, pero hacer el resto de actividades como oprimir el clutch, oprimir el acelerador, hacer el cambio, activar las luces de parqueo, las direccionales, todas esas actividades tú ya las haces de una manera inconsciente porque ya tienes la competencia inconsciente. Entonces, recuerda las 4 estrategias que les recomiendo. Una es enfrenta los bloqueos. Si puedes hacerlo solo, hazlo solo. Si no, pues hazlo con ayuda profesional. No te dé miedo a pedir ayuda. Ese es otro bloqueo mental, el miedo. Ese está más arriesgado al ego. No pides ayuda por ego, ¿no? Pide la ayuda profesional, eso no pasa nada, no tiene nada de malo. Vas a ver que superar tu bloqueo mental es más importante que tu propio ego. La segunda estrategia es encontrar un motivador superior, algo que te motive para poder superar ese bloqueo, que no evite, que nada impide que realices esa actividad, ese sueño, esa meta, ese propósito que quieres hacer. La tercera es aprende a cumplirte a ti mismo. Entonces, ¿cuál es mi recomendación acá? Aprende a cumplir tus promesas pequeñas. Llega temprano. Si dices que en 5 minutos llamas, devuelves la llamada en 5 minutos. Si dices que le vas a escribir en una hora, escribe en una hora. Aprende a cumplir esas pequeñas promesas, que eso poco a poco irá construyendo dentro de ti esa facultad de poderte cumplir a ti mismo. Y por último es que creas la competencia para cumplir tus sueños. Entonces, empieza a educarte en temas relacionados, obviamente, a gerencia de proyectos, es lo que yo siempre digo, porque pues, ¿para qué nos pagan a nosotros los gerentes de proyectos? Para cumplir fechas, para cumplir cronogramas, para cumplir presupuestos. Entonces, ¿qué más fácil que poder aprender a cumplir tus sueños en el proyecto de tu vida, que es el proyecto más importante? Entonces, nada, muchísimas gracias por escucharme. Lo otro es que quería recordarles que mañana a las 8 de la noche vamos a tener el webinar, los 5 pasos para crear tu propia metodología de gerencia de proyectos. Entonces los quiero invitar, quiero que no se lo pierdan. Créanme que va a ser muy bueno, va a estar buenísimo.
Vamos a tener información muy interesante, les voy a mostrar algunas herramientas que yo tengo, les voy a contar un poco de mi vida y por qué considero la importancia que tiene que dar tu propia metodología de gerencia de proyectos. Y pues al final también del entrenamiento vamos a tener diferentes sorpresas para todos ustedes. Entonces, nada, agradecerles por escucharme. Les voy a dejar acá dentro del chat del en vivo, les dejé el link para que se inscriban al entrenamiento. Y nada, pues muchísimas gracias y nos vemos mañana a las 8 de la noche. Recuerden, hora de Colombia. Si ya se inscribieron, los invito a que se inscriban en el canal de Telegram. Vengan, ya les pongo, denme unos segundos. Les pongo el link del canal de Telegram. Ya. Ahí dentro del canal del Telegram, pues les estoy compartiendo todos estos entrenamientos, pero también les voy a enviar unos recordatorios para que no falten a nuestra cita mañana a las 8 de la noche. Y nada, muchísimas gracias y nos veremos en otro entrenamiento. Nos vemos mañana. Chao.